un poco con el balance que estábamos jugando, ¿verdad? Para efectos de aprender la metodología, cómo se va haciendo el balance de masa y energía. Es lo que nos convoca, ¿verdad? Estamos hablando de minería y donde usamos toda la parte del fenómeno de transporte de calor es en toda la parte del tratamiento de minerales. Y estábamos trabajando ahí. Y teníamos una hojita en blanco que al terminarse el zoom se borró. Pero, como somos medios porfiados, nosotros teníamos el horno medio redondo así, pero en definitiva estábamos trabajando en lo que vimos en clase al comienzo, ¿verdad? Masa que entra es igual a la masa que sale. En este volumen de control que variaba con respecto al tiempo lo que sucede acá adentro. Y es negativo, ¿verdad? Porque a lo que entra se le está sacando. Si acá entran 100 kilos, ¿verdad? De mena, acá adentro se va a estar juntando una fracción. Juguemos en términos porcentaje. Si aquí está entrando 100 a manera de ejemplo, y si aquí se quedan como mata, es decir, el metal fundido de algo, de cobre, de fierro, etcétera, eso se quedó, ¿verdad? Se quedó aquí dentro, por lo tanto la masa de salida es menor que la de entrada. Si esto es que se quedó acá vale 20, la que sale vale 80. Pero Eso esa que también sale por otro ¿sí? lado, ¿no? ¿Mm? Esa mata también sale por otro lado, ¿no? O se queda ahí, como... No, es bash. Esto cuando tiene un nivel, llega a un nivel se saca. Llega a otro Ah, nivel se ya. saca, no se saca en forma continua. No Ah, es ya a no es régimen continuo como la permanente. otra salida. Claro, no es como a Es régimen cíclico. permanente. Tiene que esto se va sacando bash, entonces uno tiene, en realidad incluso no se saca toda. Cuando llega a un nivel X y acá está el hoyo de salida, se inclina el horno y se saca. ¿Ya? Entonces hay que tener claro cuál es la masa fundida que está al interior. Muy buena tu pregunta. ¿Y cuál es la masa fundida que se sacó? Masa fundida a la salida. Porque eso se va haciendo en un periodo. Y eso depende de la velocidad de producción, del tiempo. ¿Ya? De la velocidad de producción del tiempo. Pero eso nosotros lo teníamos como sistema general y después habíamos dicho en clase, ¿verdad?, que teníamos los requerimientos de energía, la energía que entra. Y la energía que estamos hablando nosotros son de dos tipos. La energía de autocombustión, todo lo que se quema de la mena que estamos entrando, autocombustión, y la energía que colocamos, que tiene que ver con la llama. Entonces habíamos visto que colocábamos varias cosas, masa de aire, más oxígeno, masa de agua que venía con el aire húmedo, etcétera. ¿Ya? Todas las entradas hay que tenerlas de la masa A, B, C, dijimos, todo lo que está entrada y está a la temperatura ambiente. Y luego habíamos dicho, estábamos haciendo una casita ahí que sale el humo, entonces tenemos masa de salida, ¿verdad? De todo menos el mineral.
en esta que está acá, ¿verdad? Porque el 20 estamos manejándola acá abajo, ¿verdad? La que queda adentro más lo que sale. Por lo tanto, la masa de salida 80, estas son otras cosas. Y entre estas teníamos, en las masas de salida, el gas. Y el gas hay varios, ¿verdad? El CO2, el NOx, porque no hay que olvidar que en el aire que está entrando, este era aire, el aire tiene, dijimos, un 20% de oxígeno, o un 21, 21, ¿ya? Por ciento de oxígeno, más el oxígeno es lo que necesitaba, lo que habíamos metido por acá, que era la combustión, el combustible. Entonces el aire estaba en relación de combustible, pero como el aire lleva agua, ¿verdad? El aire lleva agua, hay que meter más combustible para poder evaporar el agua que entra invitado a piedra y sale acá como vapor. Vapor. ¿Está bien? Sale como vapor. Y además, en todo esto que tenemos que entra, todo lo que entra, tenemos, por ejemplo, para apurar la combustión, metemos algunos fundentes para apurar la combustión. Entonces tenemos masa de fundentes. Dijimos que también si queremos recuperar cobre de la chatarra, si tiene, metemos chatarra, etcétera. Entonces hay que calcular todo, entre comillas, las masas que entran, y en función de las masas, como Q, el calor, siempre está en función de la masa, estamos obligados primero a hacer el balance de masa para luego hacer el balance de energía. Porque toda la ecuación tiene en el M, ahí habíamos dicho. ¿Mm? Bueno, y acá también va a salir la escoria, habíamos colocado la escoria, que sale también a la temperatura de salida. Tenemos los calores de entrada y salida, pero están los que se quedan. ¿Qué calores se quedan? Vamos a borrar y vamos a hacer nuestro horno nuevo. Ahí está el horno. Tenemos la llama, el combustible que estábamos evaluando, ¿verdad? El combustible que estábamos evaluando. Entonces, evaluamos hace poco el combustible respecto de las entradas y respecto de la salida. Ahí íbamos en el combustible, ¿ya? Respecto de la salida. Más combustible para. Ustedes entenderán que este horno tiene una masa del horno. Y cuando partimos, se supone que el horno estaba a la temperatura ambiente. Y con la llama, a la masa del horno, hay que subirlo de la temperatura ambiente hasta la temperatura de trabajo. Hasta la temperatura de trabajo. ¿Está bien? Hasta la temperatura de trabajo. Entonces, necesitamos la masa del horno.
necesitamos la masa del horno. ¿De qué está compuesto el horno? Entonces, de una capa de acero, ¿está bien? Y de ladrillo. Entonces, nuevamente, el Q que se queda, el Q del sistema, va a tener que ser igual a la masa del fierro o del acero por el C del fierro por el delta T más la masa de los ladrillos por el C de los ladrillos y por el delta T. ¿Está bien? Ahí tenemos el calor que se queda y ese hay que mantenerlo durante todo el tiempo. Entonces entra la variable tiempo. Tiempo. Y energía versus tiempo es potencia. La potencia del horno entonces. Ahí calculamos. Y hay que calcular la masa. Entonces va a ser 2 tapas más los mantos. ¿Está bien? Y otra cosa que no hemos puesto. No estamos entrando ni masa ni saliendo masa. Pero al estar la llama acá, hay calor que se arranca. De aquí hasta las murallas del horno es calor de radiación. Y el calor de radiación, ustedes se acordarán, radiación es lo que emite la llama, la constante de Stefan Boltzmann, temperatura de la llama menos la temperatura de la pared del horno, ¿verdad? Y esto a la cuarta potencia. Y nos falta, la vamos a colocar de otro color, que eso hace que esto dependa del tamaño por el área de la superficie, área que emite. Por lo tanto, aquí tenemos un área de la llama, tamaño de la llama y el área que recibe. Esta es el área que está recibiendo el calor de radiación de la llama. Entonces hay que tener las características técnicas del horno. Entonces hay que tener la ficha de las características técnicas del horno. ¿Está bien? Para poder determinar el área. Y luego que llega el calor acá, se arranca ahora por la capa de ladrillo y por la capa de acero. Entonces eso se llama conducción K. Necesitamos el K del ladrillo y necesitamos el K del acero. Y están en serie. Entonces la transferencia de calor en serie. No nos olvidemos que el K, el calor o transferencia de calor por conducción
va a ser igual al K de conducción del ladrillo por el área del ladrillo partido por el espesor de la capa de ladrillo. El espesor. Este es el espesor. De aquí hasta allá es el espesor de la capa de ladrillo. ¿Está bien? Por el delta T. T interior, que está más caliente, menos T exterior, que está más frío. Entonces, ese es el calor de conducción, que se arranca de la llama hacia afuera, que no está contribuyendo a la fundición. Pero acá afuera, la temperatura ahora, esta que está acá, temperatura exterior del horno, acá tenemos la temperatura exterior. Vamos a borrar porque tenemos mucho bochinche. El horno, ¿verdad? Y acá tenemos la temperatura, teníamos el ladrillo, el fierro, la capa de ladrillo, la capa de fierro, y acá encontramos la temperatura exterior, la acabamos de ver. Exterior del ladrillo, va a ser una incógnita, ¿verdad? Esa temperatura exterior, ¿cómo se va? Se va por convección, el aire. El aire se calienta, sube. Por lo tanto, se lleva el calor que estaba arrancándose, el calor que se estaba arrancando de la llama. Estamos calculando el calor que se pierde. Y se pierde por convección. Entonces, este es un calor ahora por convección. Y ustedes acuérdense que de la ecuación de Navier-Stokes o de la ecuación de balance de energía, ¿verdad? Eso corresponde al coeficiente H convectivo, que está en tabla, del aire, H de convección, por el área que está en contacto con el aire, por la diferencia de temperatura de la pared del horno, menos la temperatura ambiente. Esa es la que se pierde por convección. Pero además, el horno está caliente. Si nosotros nos acercamos, la muralla del horno emite radiación, ¿verdad? Transpiramos, nos llega el calor, es como la estufa, ¿verdad? Entonces, el calor de radiación que se arranca del horno, radiación, va a ser nuevamente el coeficiente de emisión del acero, emisión, esta es una E, emisión del acero, porque la capa que está afuera es fierro, por la constante de Stefan Boltzmann, por el área que está emitiendo, por lo tanto es toda el área del horno, ¿verdad? Dos tapas, la tapa 1, la tapa 2 que está por allá, si es que el horno es redondo, la tapa 2 y 3 que es el manto, el área que irradia. Entonces el área por T de la pared del horno a la cuarta menos la temperatura ambiente a la cuarta. ¿Está bien? Eso.
Entonces ahí tenemos el calor desde que sale de la llama hasta que se pierde en el ambiente. ¿Bien? Y así sucesivamente. Y van a ver que todo el calor que uno está gastando en el combustible termina todo en la atmósfera, todo en el aire. Porque después sacamos la mata, se enfría el aire. Sacamos la escoria, se enfría el aire. Por lo tanto, todo el combustible, todo lo que quemamos, terminó definitivamente calentando la atmósfera. Y allí ustedes como mineros, futuros ingenieros civiles, ¿verdad?, se van a encontrar que hay normas chilenas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que irlas juntando y aprendiéndoselas porque ustedes van a tomar decisiones a futuro, ¿verdad? Y también hay normas ahora chilenas de la combustión, qué está permitido quemar, qué está permitido no quemar, ¿verdad? Y las normas chilenas de emisiones de gases. Que allí nos dicen, usted puede mandar tal gas, tal sí, tal no, tal lluvia ácida, tal no lluvia ácida, y eso tiene un costo, se paga, que hay que cargárselo al valor del producto que están fabricando, al cobre, al estaño, al aluminio, al producto que ustedes están generando como minero. Conclusión entonces, no es llegar y fundir, hay que hacer los balances para poder determinar el combustible que se requiere. Porque ustedes tienen que fundir, usted le dice al jefe, hoy día la tarea es fundir 500 toneladas de cobre y usted tiene que saber si está el combustible o no está el combustible, si tiene que llamar, ir a buscar, si tiene que mandar a buscar el petrolero, si tiene, etcétera. Usted tiene que decidir qué cosas hay que ir a buscar. Y eso definitivamente, ¿verdad? Eso definitivamente depende del proceso. Entonces, en el proceso que usted ve o al tipo de minería que llega de acero, de cobre, y dependiendo del cobre, el tipo de fusión que tienen, el tipo de sistema de fundición, el tipo de horno de fundición, usted va a tener que tomar decisiones dependiendo del proceso. Por lo tanto, usted siempre está obligado a estudiar el proceso, aprovechando calor residual. Estábamos diciendo, todo el calor que se va a la atmósfera lo podemos aprovechar con el agua que lleva como vapor, ¿verdad? Si el calor que está saliendo por la chimenea le metemos más agua, podemos juntar vapor, entonces quedamos en la ecuación de los gases, PV es igual a mRT, y T nos olviden en grado K, sacamos vapor sobrecalentado, lo metemos a una turbina y generamos electricidad. Por lo tanto, recuperamos parte de las lucas, ¿verdad?, del combustible de entrada. Porque el combustible de entrada al proceso tiene un costo. Y como estoy generando electricidad y alimento el campamento, dejo de comprar energía eléctrica, dejo de comprar fracción de energía eléctrica que la autogeneramos. Esto se llama cogeneración. ¿Verdad? ¿Qué hacemos con el control de la temperatura que estamos emitiendo al medio ambiente? Por ejemplo, las termoeléctricas que están generando las corrientes para la minería, esta que está acá, esta viene de una termoeléctrica, termo le colocamos generalmente TH,
termoeléctrica, y la termoeléctrica está metiendo agua caliente al océano. Entonces hay un control ambiental que hay que ver, y de algunos gases que son reutilizables generamos ácido sulfúrico y eliminamos la lluvia ácida de ácido sulfúrico. H2SO4 creo que es la cuestión. Ahí, eliminamos la lluvia ácida. Pero cuando metimos el aire, acordémonos que el aire tiene el 70% de nitrógeno, que pasa por la planta, por el horno, que pasa por la planta y sale como óxido nitroso, sale como NOx. Pero como también entró agua, H2O a la planta, sale vapor de agua, dijimos, sale agua en forma de vapor como nube, y el agua más el óxido de nitrógeno es ácido nítrico, lluvia ácida. Es decir, convidado de piedra, porque el nitrógeno no es invitado del proceso. Simplemente es un accidente de haber metido el aire para quemar el combustible. Miren qué bonito. Bueno, allí les puse un poco el pensamiento de cómo ir calculando cada uno de los Q. El calor total del sistema, el calor ingresado, el calor que sale, el calor generado por las reacciones químicas, el calor consumido por el sistema, el calor distribuido de pérdida del sistema, que ustedes tienen que ir calculando la masa de cada uno, ¿verdad? La masa de cada uno, y tienen que ir ustedes además buscar en tabla, que están todas las tablas en internet, y además están en el libro de termodinámica de Zengel, que lo vieron por allá por el tercer semestre, segundo semestre, no sé cuál, para que a nivel de trabajo, si no hacen el trabajo relativo al cambio de aire de una mina, ¿está bien? Trabajan en un monito como este y calculan fácilmente en el monito, ¿verdad? Colocando el calor que salen de los gases de la chimenea, el gas 1, gas 2, gas 3, ya conocen la ecuación de cálculo de gas, aquí conducción. En la muralla dijimos el calor de conducción del acero de la muralla y el calor de conducción del ladrillo. Por acá pusimos el calor de la mata, el calor de la escoria, la cantidad de oxígeno, la cantidad de agua que entra, todo lo que entra, el metal blanco que sale, ¿verdad? También metimos la humedad, el fundente, la carga fría cuando metemos escoria o catre o cuestiones viejas, el concentrado que viene húmedo, no existe el concentrado seco, dijimos. Entonces se pueden aplicar en un monito como este, en el informe o tarea, que tiene la nota equivalente a una prueba. Todo esto, dicho sea de paso, está en internet. Hay que saberlo buscar, y lo que yo voy a medir es toda la secuencia que ustedes llevan para generar el cálculo del consumo energético optimizado para un horno. Por lo tanto, a meterse de cabeza en internet, si es que van a hacer un trabajo como este, colocar el monito e ir colocando todos los Q que entran, todos los Q que salen, ¿verdad? De tal manera de poder calcular
el balance energético. Esa es la tarea. Es un trabajo, a mi juicio, aplicado, que está en internet, hay que saber buscar para poder verlo. Pero a mí me interesa el pensamiento lógico que ustedes llevan en el desarrollo. No hay ecuaciones establecidas. El balance que hace un ingeniero respecto de otro puede ser distinto. Uno puede tomar el vapor como un gas mixto y otro puede tomar el vapor como gases separados. La entrada uno puede tomar el oxígeno y el aire con distintas humedades. En el norte el aire tiene una humedad y en Rancagua tiene otra humedad y por allá por Codegua tiene otra humedad. Entonces, cada uno trabaja en su sistema. Y para generar un grupo de trabajo, dijimos 4 alumnos más menos 1, los grupos que preparan el trabajo. Entonces, el trabajo tiene, si mal no recuerdo, tiene un 30%. Ya no me acuerdo de memoria, pero le voy a subir el papelito. 20 el trabajo escrito y y 10 la presentación. 10 la presentación. Es un curso que está hecho, para mí me interesa que lean distintos papers, distintos trabajos. Incluso las mismas empresas mineras publican sus folletos con el sistema de producción que tienen, etcétera, pero no están los números. Y yo a ustedes les estoy pidiendo números. En definitiva, es la memoria de cálculo del balance energético de un horno de fundición. Profe, una duda. De chico, el que sea. Vamos. Profe, una duda. Todas las que quiera. Es que yo para la tarea que había dado para hoy lo hice en un alto horno y ahí se le inyecta aire caliente para que queme el carbón y después se empieza a quemar el hierro igual. Pero mi duda era que no sabía en qué, digamos, como en qué categoría de conducción de calor o de transferencia de calor poner la quema del gas al carbón. Como que no sabía si darlo como convección o como radiación. Mira, el carbón allí en definitiva está sobre la mata, sobre el líquido. ¿Ya? Pero por ejemplo, en específico un gas que calienta un sólido, eso, ¿qué tipo de...? Ese es el horno flash, cuando viene cayendo el particulado sobre el calor de la llama. Pero cuando yo coloco una cacerola sobre una llama, ¿verdad? Allí Sí. el calor que hay dentro es por convección y por conducción. Y en los altos hornos, ¿verdad? Las brasas del carbón están sobre, por lo tanto es conducción. Ya. ¿Mm? Ya, sí. Y hay que tener cuidado con los altos hornos porque son fundiciones muy antiguas y hay que tener cuidado porque hay procesos que no están optimizados. No se olviden que todos los trabajos, las tareas que nosotros hacemos están en vía de que ustedes aprendan a decir, esta cuestión le falta algo. Hay que optimizarlo, es decir, ¿dónde puedo optimizar? Mira, acá están perdiendo calor, mira la chimenea muy grande, muy alta. Los altos hornos tienen una chimenea gigante hacia arriba, antigua, ¿verdad? Y hoy día los gases de escape se usan. ¿Ya? Sí, por ejemplo, creo que recirculan los más modernos el gas que sale como el gas de alto horno, por así decirlo, el que sale por Claro, arriba, lo van a recircular a otro lado y después ese es parte del que entra de nuevo a calentar. claro, precalentar el Sí. mineral. ¿Mm? Y el otro Ujú. coso que tiene el alto horno, que tiene una chimenea de diámetro muy grande por los volúmenes de combustible, y sale Sí. mucho por efecto de la convección que se genera o el tiraje de los gases, sale mucho particulado de carbón sin quemar. Y ese es un Ah, humo ya. negro arriba. ¿Mm? Bien, esa es Vale, la profe. tarea. Pensar, meditar
No son cosas difíciles, hemos aplicado en realidad 8 ecuaciones a lo más. 8 ecuaciones a lo más. Entonces no es un coso terrible, está, solamente hay que saber seguirlo e irlo pensando. A mí me interesa el pensamiento crítico que usan para entender el funcionamiento de una operación unitaria de fundición. Allí estamos aplicando el fenómeno de transporte. Se nos va a cortar ligerito, así que les deseo un buen término de día, cuídense mucho, estudien, está mi chat, que ustedes lo formaron, el grupo, suban las preguntas allí y allí las contestamos y así les sirve a todos. ¿Está claro? Que me arrancaron. Vale, profe. El único que contesta. Bien. Quedó súper claro, profe. Espero que les Muchas vaya gracias bien. A por mí lo las único que me interesa aclaraciones. es que les vaya bien, ¿verdad? Y que Gracias, profesor, que esté muy bien. y tomen esa batuta de querer saber más y métanse de lleno y lean, ¿ya? Lean. Y apliquen. Los conocimientos son simples. Aplicarlos cuesta verlos dónde están. Acá lo hicimos un poquito de, seguimos paso a paso para que vean dónde están todas las ecuaciones que hemos visto, que son simples, pero la memoria de cálculo tiene paso a paso. Es rigurosa, ¿verdad? Y en eso, como ingeniero, no se pueden equivocar. Imagínense un ingeniero civil que manda una memoria de cálculo mala. Se agarra el seudónimo para toda la vida. ¿Ah? Se caen los puentes, se caen los Claro. puentes. Se caen puentes, pero así se caen empresas, ¿verdad? Se caen los prestigios. Y el prestigio, mi distinguido futuro ingeniero, hay que cuidarlo. ¿Mm? Ya, juventud, nos estamos viendo.